Muy buenas noches, hermanas. Gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de estar aquí. Sean todas bendecidas por nuestro Dios. Estoy muy contenta, muy agradecida con Él, primeramente por un año más que le da a mi hermano. Aquí ando con él, estoy aquí en su casa. Si bien algo diferente es porque estoy fuera de mi casita, estoy aquí con él. Y gracias a Dios que hoy pudimos compartir el día, comimos, salimos un ratito, pero aquí estamos para compartir también la palabra de nuestro Dios en esta hora. Hermanas, les pido una disculpa si en algún momento me ataca la tos o el estornudo, porque eso me ha estado pasando durante el día, ¿verdad? Pero eso no es un impedimento para que podamos compartir la palabra de Dios. Si me escuchan bien, hermanas, háganmelo saber, si escucha todo claro, está muy claro. Entonces estaremos con mis hermanos. Como bien dijo la hermana y en la invitación que ella estuvo compartiendo, el tema de hoy es multitudes hambrientas. Hermanas, de todos los milagros que realizó o estuvo realizando nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, en el curso de más o menos en el segundo año de su ministerio, el de la multiplicación de los panes y los peces parece ser algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es el único que se relata en los cuatro evangelios, ¿verdad? Entonces, eso es un índice de que es algo que causó mucha impresión, pues fue algo muy notorio y fue muy sonado en ese tiempo, cuando él estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Y no solo en las personas, sino también en los mismos apóstoles causó gran impresión. Lo mismo que ocurre en todo lo que él hizo, en toda la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a hablar específicamente sobre la multiplicación de los peces y de los panes, este milagro tan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanas, en la palabra de Dios encontramos todo lo que nosotros como personas, como seres humanos necesitamos. Y en esta noche vamos a aprender algo muy importante, como dice el título, ¿verdad? Multitudes hambrientas. ¿Por qué hambrientas, hermanas? Porque esa multitud podemos decir que eran, o lo estamos llamando así, multitudes hambrientas. Tiene un mensaje la palabra de Dios, tiene un mensaje este suceso, que pues cubre, ¿verdad? Cubre toda la eternidad. De extremo a extremo, tiene lecciones muy valiosas para todos los tiempos. Este suceso no solamente impactó en aquel tiempo, también en nuestros tiempos, ahora tiene un gran alcance y también un gran impacto para todos los hombres, para toda la humanidad, para todo el pueblo. Entonces, hermanas, quiero leerles los textos. Son dos textos, hermanas, que vamos a basar, en el cual nos vamos a basar en esta noche, es que hacen referencia al milagro. Creo que son suficientes para la comprensión de este misterio, ¿verdad? De la multiplicación de los panes y de los peces. En Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, dice así, hermanas, lo voy a leer. Mateo, el texto que la hermana Pali nos compartió en la invitación es de Marcos capítulo 6, 34 al 44, pero vamos a leer primeramente Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pasto. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a leer también Marcos capítulo 6, versículo 34 al 44.
Déjenme buscarlo aquí. Marcos capítulo 6, versículos 34 al 44. Dice, y salió Jesús y vio gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 panes entre todos, y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén. Palabra de Dios, hermanos. ¿Qué vemos aquí, hermanas? ¿Qué encontramos en estos dos textos que hemos citado y que hemos leído? Dice en Mateo capítulo 9, versículo 35, que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué sigue? Dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. En Marcos, hermanas, también encontramos lo que dice. Dice en Marcos capítulo 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y otra vez encontramos esta palabra, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. En Mateo dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Vemos entonces esta palabra en los dos textos que dice que tuvo Jesús compasión de ellos. ¿Cuál es la otra frase que se encuentra en los dos textos? Es que tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas o dispersas como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué vemos aquí entonces? ¿Qué nos enseña estos dos textos, hermanas? Vemos la compasión de nuestro Señor Jesucristo por esta multitud. El texto dice que viendo las multitudes, Cristo tuvo compasión de ellas. ¿Por qué esta compasión? ¿Por qué tuvo compasión de ellas? ¿Qué clase de compasión? Hermanas, sin entrar en detalles, aquí en estos textos vamos a ver 4 razones principales por las cuales nuestro Señor tuvo compasión de ellas. 4 cosas. Si lo quieren anotar, no lo vamos a ver todo en esta clase, hermanas, porque es algo amplio, pero si lo quieren anotar para llevar una secuencia, lo pueden hacer. Vemos 4 razones principales. Número 1, el hambre. Número 2, la soledad. Número 3, lo avanzado del día. Y número 4, la falta de líderes. ¿Sí? Vemos que dice en Mateo que tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y en Marcos dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas
que no tenían pastor. Entonces, vemos fácilmente o claramente que nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de estas personas, de esta multitud. ¿Cuántos fueron? Dice que eran como 5,000 hombres. No son pocos, ¿verdad? Era una multitud, como bien dice la palabra de Dios. Entonces, estas 4 razones son el hambre, la soledad, lo avanzado del día y la falta de líderes. Vamos a ver, hermanas, el primer punto, que es el hambre de las multitudes. ¿Qué dice en Marcos capítulo 6, versículo 36? Dice, despídelos, les dice, los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron, Señor, estas personas tienen hambre. Ya la tarde o el día se está pues terminando. Despídelos, Señor, le dice, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Hermana, se ha especulado mucho sobre los motivos que llevaron o indujeron a aquella multitud a seguir a Cristo durante pues largo tiempo, ¿verdad? Tan larga jornada, porque dice que desde que muy temprano el Señor salía y la gente lo seguía, apenas lo veían. Entonces, unos comentaristas modernos, ellos opinan o comentan que de la Biblia, que ellos seguían a Jesús por motivos políticos, se concentraban por motivos políticos. Sugieren que la multitud de personas que seguían a nuestro Señor Jesucristo iba tras él preparando un movimiento mesiánico o político en torno a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero, hermanas, para estos autores, la frase como ovejas que no tienen pastor quizás querría decir un ejército sin general. Para ellos así lo ven, ellos así lo entienden para estos comentaristas. Una nación sin caudillo, una nación sin líder, ellos así lo veían. Ellos, pues aferrados y fieles a esa idea, insisten en que la multitud solamente constaba de hombres, nada más, y que la frase o la observación que ellos daban cuando dice sin contar las mujeres y niños, quiere decir sin ninguna mezcla de mujeres y niños. Por eso pensaban que estos solamente hombres seguían a nuestro Señor Jesucristo por motivos políticos, ¿verdad? Pero acercándonos más o basándonos más en cuanto a la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, nosotros, los que podemos y nos gusta, pues, como diría, entrar más al estudio, podemos o preferimos más bien la interpretación tradicional. La multitud estaba compuesta como se desprende del texto y en los otros evangelios así lo dice del texto que dice por hombres y mujeres y niños, ¿verdad? Habían andado tras Jesús durante toda aquella jornada, hombres, mujeres y niños, atraídos por las palabras, por el milagro que el Hijo de Dios hacía en ellos. Quizás ellos no seguían a Jesús por lo que decía, sino por los milagros, porque los alimentaba, pero no era por una cuestión política, sino era porque, vaya, como dijimos en el título, ellos estaban hambrientos, era una multitud hambrienta, y ellos ya habían visto anteriormente cómo Jesús realizaba los milagros, sanaba a los enfermos. Entonces era algo que eh, era el motivo por el cual la gente seguía a nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 4, versículo 42, hermanas, dice, la gente le buscaba y llegando donde estaba, le detenía para que no se fuera de ellos.
Lucas capítulo 4, versículo 42. Dice, cuando ya era de día, salió y se fue a buscar y fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Llegando a donde estaba, le detenía para que no se fuera de ellos. Entonces vemos también aquí en Lucas que la gente buscaba a Jesús. Lo buscaba porque les enseñaba. En Mateo 7:28 dice que les enseñaba. Algunos, no podemos decir que toda la multitud solamente lo seguía por los milagros o por el alimento. También había quienes le seguían por la palabra que salía de él, de su boca. Y dice en Mateo añade que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fieles a esta interpretación, la multitud de hermanas habría pues seguido a Cristo durante todo un largo día, oyéndole hablar, oyendo de sus enseñanzas, observando sus movimientos. Ni siquiera, ni siquiera se preocupaban por comer, porque era tanto la admiración por escuchar su enseñanza, porque nos dice que él enseñaba como quien tiene autoridad. Él no necesitaba de micrófonos, no necesitaba gritar. Él hablaba con autoridad, con poder, con fuerza. Entonces la gente se admiraba de eso y escuchando a aquellos que realmente estaban allá, escuchando de su enseñanza, se les olvidaba hasta de la comida. A lo mejor yo no dudo que tenían hambre, pero no estaban preocupados por eso. Dice, ay, Señor Jesús, ya te pasaste, mira, desde la mañana te estoy siguiendo y no dejas de dar una enseñanza. No como cuando nosotros vamos a la congregación, ¿verdad? A la iglesia, nos reunimos, hasta estamos allí viendo el reloj. Ya, hermano, como diría aquel, ya, córtale, córtale. No, ¿verdad? Ellos estaban realmente escuchando la enseñanza porque él daba la enseñanza de vida. Ahora, ellos no estaban tan preocupados por la comida o quizás se les olvidaba. Aun cuando el sol ya estaba por ocultarse, la fatiga quizás, el cansancio y el hambre ya estaba pues apareciendo, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que se dieron, vamos a decirlo, o tomarlo de esta manera, quiénes se dieron cuenta de esto? ¿Quiénes, hermanas? Los discípulos. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, ya el día está por declinar, ya es tarde, retíralos, despídelos y para que ellos vayan y encuentren comida, compren alimento en las aldeas cercanas. Los discípulos le advirtieron de la situación a nuestro Señor Jesucristo. Fueron entonces a él, les decía, la gente tiene que comer. ¿Y qué dijo Jesús? La compasión despertó en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor amoroso. Despertó en él esa compasión. No es que esté dormido, no es que él no lo sepa, pero la compasión estuvo en el corazón de nuestro Señor. Él no es que no le haya interesado eso o que no conocía. Él conoce y conocía la situación de cada persona, lo que estaba pasando en la mente de nuestros hermanos. Y aún ahora, Él conoce nuestra situación, Él conoce nuestros pensamientos, conoce si estamos hambrientos o no, si estamos llenos, si estamos saciados o no. Él lo conoce. Y Él no es que se haga ciego o sordo a esa necesidad, sino lo que Él quiere es que nosotros nos acerquemos y le digamos, yo tengo hambre, yo tengo sed, ¿verdad? Entonces, Él conocía lo que pasaba por la mente y el cuerpo de cada uno de esas personas que formaban
esa multitud, pero como buen maestro, estaba dando también allí una gran lección a sus discípulos, a sus, disculpen más, a sus apóstoles. Quería que ellos, viendo esa situación, buscaran la solución, que sus discípulos buscaran la solución. Hermanas, el panorama en el mundo en que nosotras vivimos ahora no es diferente, es muy semejante. También hoy, entre nosotros y ante nosotros, también hay personas que andan hambrientas. Hay multitudes que están hambrientas. Hermanas, quiero decir y quiero comentar esto, no con el afán de que haya controversia o algo, no. Pero orar por ellos no es suficiente. Orar por los hambrientos, por los necesitados, por las personas que vagabundean en el mundo hambrientas, no es suficiente. Es hacer muy poco. Es hacer muy poco. Decirle a Cristo que tienen hambre esas personas, pues yo a veces pienso que Jesús se ríe de nosotros o le causamos una sonrisa en el corazón y en el rostro de nuestro Señor Jesucristo y nos mira con compasión porque Él lo sabe. Pero así como Él supo en su momento que esa multitud estaba hambrienta, pero lo que Él quería es enseñarles a sus discípulos a buscar ellos, a tener iniciativa para buscar una solución. Así ahora con nosotros. No solamente quiere que le digamos, sino quiere que busquemos una solución. Entonces, ahora no es diferente los tiempos o el mundo en el que nosotros ahora vivimos no es diferente a los que estaban en ese momento, esa multitud de 5,000 hombres. Nosotros somos quienes debemos de convencernos. Nuestro Dios sabe que la multitud está hambrienta, pero nosotros, como sus hijos, como sus discípulos, debemos convencernos de darnos cuenta hasta, vamos a decir, hasta la raíz o hasta la profundidad del alma, la necesidad del hambre de esas personas, de convencernos de que es también nuestra responsabilidad darles alimento a esas personas, a esa multitud que está hambrienta. El hambre, hermanas, el hambre de hoy tiene dos proyecciones distintas. Una es física. Otra que es más peligrosa aún que la primera es la espiritual. Entonces existen dos tipos de hambre. Una física o material y otra que es mucho más urgente y peligrosa a la vez, porque si no se alimenta a esas almas, a esas multitudes, si no se provee de ese alimento espiritual, van a morir con toda seguridad y su muerte va a ser eterna. Entonces, por eso comentamos de que es mucho más peligrosa que el hambre física. Entonces debe preocuparnos, pero también ocuparnos por buscar esa solución. Hermanas, hasta en los Estados Unidos de Norteamérica, país que podemos decir que figura en cabeza de los 4 o más
de los 4 países más ricos del mundo, también se sufre de hambre. Hay muchos datos, podemos nosotros buscar en internet esos datos y ver cuánta personas, cuánta multitud, pueblos, naciones están sufriendo de hambre. Hasta en esos lugares, el informe es muy, muy elevado. El problema del hambre, hermanas, debe de verdad preocuparnos con así tomarlo con la seriedad y la responsabilidad que se necesita. El cristiano debe preocuparse, pero no de una manera superficial, hermanos. No decir, ay, pues están sufriendo hambre, pobrecitos, voy a orar por ellos. Y no me refiero a esas personas que están al otro lado del continente de nosotros, sino a los que están cerca de nosotros, los que están al lado, los que están junto a nosotros. Verlo, analizarlos y ver qué necesidad tienen, qué tipo de hambre tienen, físico o espiritual. Los dos son importantes, pero el espiritual es de mayor urgencia. Entonces, debemos tomarlo de la manera más seria. No solamente hacer una colecta, hay organizaciones que hacen colectas para llevar alimento, para llevar despensas a esos lugares, pero muchas veces son más beneficiados ellos en lo personal que lo que ellos aportan o dan o comparten con esas personas. Y eso, pues, hermanas, tampoco no es agradable para nuestro Dios. No es lo que Dios quiere, ¿verdad? La Biblia, hermanas, nos dice que no nos olvidemos de los pobres. Vamos a leer, hermanas, el Salmo. Le voy a pedir a alguna hermana si quiere ayudarnos con la lectura en el libro de Salmos, capítulo 10, versículo 12. Yo, hermana. Amén, hermano. 10, 12. Adelante. Déjeme lo encuentro, hermana. Dice así la palabra del Señor. Levántate, oh Señor, castiga a los malvados, oh Dios, no te olvides de los indefensos. También es un mensaje para nosotros. Nos dice que no nos olvidemos de los pobres, porque el que piensa en el pobre es bienaventurado, como dicen en el siempre Salmos capítulo 41, versículo 1. ¿Alguien lo quiere leer? Salmo 41, 1. Le leo, mi hermanita. Adelante. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová, hasta ahí nomás, ¿no? El 1 nomás. Sí, hermana, gracias. De mi hermanita. Si los cristianos, hermanas, si nosotros cumpliésemos al pie de la letra lo que nos dice en la palabra de Dios, el hambre o vamos a decir, la radiografía del hambre sería menos dramática. Si cada uno nos preocupáramos en verdad con la seriedad que Dios pide, con la responsabilidad que Dios pide, así como esas personas estaban hambrientas y los discípulos se dieron cuenta, estaban cansados, a lo mejor tenían sueño, estaban hambrientos, Señor, despídelos. Es como acercarse y decirle al Señor, ¿no te has dado cuenta que todo el día te han seguido? Despídelos. Pero el Señor Jesús quería y quiere que sus hijos, sus discípulos, encuentren una solución. Y aquí nos dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Entonces, si cada una tomáramos nuestra responsabilidad vamos a ponerlo,
de esta forma, si cada una tomara la responsabilidad de alimentar tan siquiera a uno, a una persona hambrienta, y no me refiero solamente a lo físico, sino a lo espiritual, vamos a eliminar o sería menos dramático la situación del hambre. Porque ¿cuántos somos, hermanas? ¿Cuántos somos como cristianos, como Iglesia de Cristo? ¿Cuántos somos? ¿Alguien sabe cuántos somos? ¿Nadie sabe, hermana? Estamos 15 ahorita, hermana. ¿Ah? 15 ahorita. Sí, hermana, ahorita conectadas somos 15, pero como Iglesia de Cristo, ¿cuántos somos? Somos muchos, hermanos. Dice, muchos eran llamados y pocos los escogidos. Amén, hermana, gracias. Exacto, la Iglesia de Cristo es de Él. ¿Qué quiere decir? Que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Somos el reino del Dios verdadero. ¿Cuántos somos entonces? Somos muchos. Somos lo suficientemente capaces de alimentar, porque nuestro Dios nos ha alimentado a nosotros, porque nuestro Dios nos ha proveído a nosotros, nos ha alimentado, nos ha criado, nos ha sacado adelante, y Él quiere que nosotros aprendamos eso y compartamos esa bendición y esa responsabilidad. Entonces, somos o tenemos esos recursos porque Dios nos ha dado los recursos suficientes para terminar con el hambre del mundo, porque nos ha mandado, ¿verdad? Ir por todo el mundo a ser discípulos, enseñándoles. ¿Qué quiere que le enseñemos? Lo que hemos recibido de Él, ¿verdad? La Biblia dice que el que tuviere bienes de este mundo y viera a su hermano tener necesidad y le cerrase sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, dice, pero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Eso lo encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17, y Santiago 2, 15 y 16. Entonces, hermanas, es algo que es muy importante y es algo que debemos en verdad darle la importancia, se me fue la palabra, es algo que en verdad debemos meditar y tomarlo muy en serio. Vamos a ver en Santiago, ya lo leímos, pero vamos a ver que en Santiago 2:15 dice, 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovecha? 17, hermanas. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. ¿De qué nos sirve entonces decir yo creo en el Señor Jesucristo? O decirle, Señor, aquí hay una multitud que tiene hambre, Señor, provee para ellos. Bendícelos para que les llegue el alimento, bendícelos para que les llegue la ropa, el calzado, el trabajo. Pero ¿yo qué estoy haciendo? El Señor quiere que yo accione, que yo tenga iniciativa. ¿Se acuerdan la lección pasada que vimos sobre el perezoso y la hormiga? Aprendamos, dice, de la hormiga. ¿Cómo era la hormiga? Con iniciativa, ¿verdad?
Entonces, así quiere nuestro Señor Jesucristo, que nosotros tomemos acción, que tomemos nuestra responsabilidad. Entonces, podemos exterminar el hambre física, pero también podemos exterminar el hambre espiritual, porque eso es mucho más grave, hermanas. Y ahora, como en aquellos tiempos, ahora también el hombre sufre de esa hambre espiritual. Y creo que es mucho más ahora, mucho más. Es más grave en nuestra actualidad esa, esa condición del hombre, que muchas veces no se da cuenta. Vive rodeado de comodidades, con todos los adelantos que ahora hay, con todos los beneficios o todas las comodidades que se puede encontrar, con todos los adelantos. Pero ¿saben qué, hermanos? No son felices. No hay felicidad. Tienen todos los adelantos del mundo en sus manos, pero no, aún con todo eso, no son felices. ¿Qué nos dice, hermanas, si alguien encuentra Ageo, el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 6? ¿Qué nos dice, hermanos? Sembráis mucho y recogéis poco, y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Amén. En pocas palabras, Ageo dice, comen y no se harta, bebe y no se satisface, no se sacia. El hombre en la actualidad tiene todo, come y bebe, pero no se siente satisfecho, se siente aún vacío, porque no está cubriendo esa necesidad, esa hambre espiritual. Hermanas, el ateísmo moderno no lucha con las armas de la conciencia, ni con las de la angustia metafísica. Se apoya más bien en un progreso científico para negar a Dios. Antes, los que se decían ser ateos estudiaban y conocían mucho más de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Ahora ni se preocupan por estudiar y saber de Dios. Le dan, vamos a decir, por su lado. Esa es una manera de estar luchando del ateísmo moderno, de estar luchando en contra de Dios, de negar a Dios. Y la ciencia, como es sabido, enorgullece el cerebro, pero deja el corazón seco y vacío como un charco en tiempo de verano. Seco completamente, muerto. Eso es lo que hace la ciencia. Muy inteligentes, muy, como diría, muy todo en cuanto al conocimiento material o del mundo, pero de Dios están completamente secos y vacíos. Esta filosofía, hermanas, esta filosofía negativa no puede de ninguna manera calmar la ansiedad o el ansia de la inmortalidad que siempre ha tenido el ser humano. Con esa creencia no se puede ser feliz. No se puede ser feliz. Se pasa hambre y más hambre y más hambre de Dios. Hambre de lo verdadero, hambre de lo eterno, hambre que estremece hasta lo más profundo o lo más perdido, el rincón más escondido del alma. Ahí está esa hambre. Y nada de este mundo lo puede saciar. ¿Qué dijeron los discípulos cuando Jesús les dijo, vayan ustedes y denle de comer? Se asustaron. ¿Qué vamos a hacer con tan poco dinero? Mire, es todo lo que tenemos. Es más, estaban en un lugar tan lejano. Si nosotros estudiamos un poquito más y investigamos, era un lugar desértico.
eran aldeas que estaban como dispersas unas de las otras, pero no había nada cerca. Se juntaron, siguieron a Jesús, pero se fueron apartando y alejando más. Entonces, ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Aún con lo que tenemos, ni nos alcanza. Aún cuando encontremos algo, no nos va a alcanzar para comprar y alimentar a esa multitud. Y pues solamente está aquí este niño con sus panes, 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Y se asustaron. ¿Por qué? Porque nada material, nada físico puede calmar esa hambre que esa multitud tiene. Hablando, hermanas, con nuestro Señor Jesucristo, cuando Él habló con la mujer samaritana, Cristo le expresó con claridad, así exactamente y suficientemente, le dijo, el que beba de esta agua no volverá a tener sed. ¿Qué le dio a entender? Que Él es el único que puede, Él es el agua, Él es el pan que puede saciar la sed, que puede saciar el hambre del alma, no física, sino del alma. Así que ni el moderno concepto de ateísmo, ni todos los actuales sistemas capitalistas o materialistas pueden calmar el hambre que hoy se siente en las personas, que hoy sienten esas multitudes. Solamente Cristo, hermanos. Solamente Cristo puede saciarnos. Solo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es lo suficientemente pleno para saciar nuestra sed y esa hambre de aquellas personas que viven en el mundo vagando con esa hambre de lo verdadero. Los cristianos de hoy tenemos entonces que dar al mundo ese pan para el cuerpo, pero también para el alma. Es algo urgente, es nuestra responsabilidad. Pero Dios quiere que nosotras nos convenzamos, que estemos convencidos, de que necesitamos alimentar esas almas. Nosotras tenemos que ver esa necesidad. No solamente decirle, Señor, hay esta necesidad, sino decirle, Señor, dame ese valor. Señor, dame los medios, la fortaleza para que yo vaya y compre. ¿De dónde voy a comprar? Dice, de la palabra de Dios para darles a esas personas que están hambrientas. Entonces es algo urgente, hermanos. El hambre es una gran necesidad que se debe cumplir. Y para eso Dios nos dio esa comisión de ir y calmar esa hambre de esas multitudes. Ese es el primer punto, hermanas. Ese es el primer punto que nuestro Señor, por el cual Él tuvo compasión de esa multitud y que aún ahora siente compasión y quiere que nosotras aprendamos de esa compasión, de mirar a esos que tienen hambre. El segundo punto, hermanas, y ese es el que vamos a ver esta noche, este segundo punto, la soledad. El hambre de las multitudes fue el primer motivo, según nuestro estudio de esta noche, ¿verdad? Despertó en nuestro Señor Jesucristo. El segundo, pues, es la soledad, ¿verdad? En aquellas mismas multitudes se hallaba y se encontraba una gran soledad. Y así nuestro Señor Jesucristo lo sabía. Él conocía y aún conoce ahora a todas esas personas que no solo tienen hambre, también están sus vidas llenas de soledad. Están vacíos. Están vacíos, están en un desierto, están a solas, lejos de la ciudad, fuera del alcance de manos amigas, de personas que puedan ayudarlos. Podemos decirlo que los entendidos dicen que estas multitudes estaban esparcidas por una región pues muy poco pobladas, como ya les había comentado, entre
algunas sencillas aldeas, dice, pobremente habitadas. Hermanas, la soledad es uno de los más grandes problemas que sufren los hombres y mujeres en nuestra actualidad. Y creo que ahora, otra vez lo recalco, ¿por qué? Porque estamos en el siglo XXI, ya más allá del siglo XXI, ¿verdad? Y hay muchos avances, hay muchas cosas en el cual el hombre y mujer, se aferra, le gusta estar porque siente que le da sentido a su vida, pero muy en el fondo de su alma, de su ser, de su existencia, sufre de soledad. En todos los pueblos, en todos los tiempos, hermanas, hay ese problema de la soledad. Y nuestro Señor Jesucristo lo sabe. ¿Y dónde se sufre más la soledad? Hermanas, en los países más elevados, en los países con un nivel muy alto de vida. La llamada sociedad de consumo está despersonalizado, es casi por completo, de las relaciones humanas. Ahora, ya no hay relaciones humanas, no hay conversación, no hay diálogo. ¿Qué es lo que hay ahora, hermanos? Si nos hemos dado cuenta. ¿Qué es lo que hay ahora, hermanos? ¿Qué es lo que está ganando a la humanidad? ¿Qué es Las lo que le está... redes sociales, hermana, con muchos likes y corazoncitos, y si no tenemos likes, pues estoy triste porque no tengo likes. Sí, exactamente, hermano. Ahora vas en el camión, vas en el transporte o vas en algún lugar a comer y hay muchos en la mesa, pero nadie está hablando. Todos están en el teléfono, preocupados, como comenta nuestra hermana, preocupados porque a ver cuántos likes tengo, a ver cuántos reaccionaron a lo que compartí, a ver qué me están diciendo, qué de bonito me están diciendo, qué de halagador me están escribiendo. Y si no hay, ay, nadie me hizo caso. Yo feliz aquí con mis dos fans, que muchos suben, ¿verdad? Yo aquí feliz con mis dos fans y con ellos, con esos dos, yo voy a seguir adelante. Ya los contó, son dos. Ya sabe que solo son dos. Eso es un indicativo, hermanas, de que el hombre está sufriendo de soledad, preocupado por lo que van a decir los demás, por lo que van a pensar los demás. Y si no piensa nada bueno, estoy en problemas. Me siento solo, nadie me quiere, como diría la canción, mejor me como un gusanito, ¿verdad? No, eso es lo que Dios quiere eliminar del ser humano. La soledad es algo muy peligroso, es un problema muy grave, pero más acentuado en los países con un alto nivel de vida. El hombre, ese hombre que recorre con paso ligero las calles, hermanas, en las grandes ciudades, donde hay muchas personas, por ejemplo, vamos a hablar de alguno así, Nueva York, París, Londres, hay mucha gente. Lo vemos en las noticias, lo vemos en la tele, ¿verdad? Hay mucha gente, pero ¿a quién le importa el alma de esas personas? ¿A quién de los que están allá le importa su vida, su estado de espiritualidad de esas personas? A nadie. Están allá y ahí ellos son un signo de pesos, nada más. Es todo. Hay gente, hay dinero. Es lo que nosotros podemos ver. Donde hay gente, hay dinero. ¿Por qué? Porque van a comprar, van a consumir. Nadie está pensando, mira, esta persona será que conoce de Dios. No, lo están viendo como dinero. Es un ser ante los ojos de los demás como un número más. No es un humano.
podríamos decir, ¿verdad? Es solamente un número, solamente es una persona que va a consumir, que va a comprar, nada más. Pero para Dios es un alma hambrienta y quiere que nosotras aprendamos a ver con esa misma forma en que Él los vio, con compasión. Dice que Él tuvo compasión por esas personas. Y Él quiere que nosotros aprendamos de esa compasión porque Él ha tenido compasión de nosotros. Él nos ha alimentado. Entonces, hermanas, el más alto, basándonos en esa soledad que el ser humano sufre, en esa soledad espiritual que las personas sufren, podemos ver que hay un alto nivel de suicidios entre las personas. Es un origen, es una causa. La soledad es una causa principal de muchos pues, suicidios entre las personas. Se ha hecho estudios, se ha demostrado que se da mayormente entre mujeres que viven solas, ¿verdad? Esas mujeres que a veces o muchas veces buscan relaciones por internet, exhiben sus vidas privadas o sus cuerpos con tal de que alguien les dé compañía, cariño. ¿Por qué? Porque están llenas de soledad, están vacías, su alma está hambrienta y sola. Se siente en medio de un desierto donde nadie le extiende la mano. Así se sienten. Pero realmente es así, hermanas, realmente es así. ¿Están solas? No están solas, pero no lo saben. Ese es el trabajo del cristiano, de decirles que no están solas. Hay quienes se ríen, hermanas, se ríen de cuando encuentran en las páginas o en los periódicos de esas personas, pero realmente nunca nos ponemos o se ponen ellos a pensar en qué situación está viviendo esa persona. Podemos decir, no, pues que es que por gusto, pero no, hay un trasfondo de todo eso. Hay un trasfondo del cual esa persona está viviendo en soledad, ¿verdad? El problema entonces de la soledad, hermanas, es un problema íntimo que pues desequilibra la vida moral y espiritual de las personas, del ser humano. Sus efectos son negativos, como ya dijimos, porque pues causa mucho suicidio, ¿verdad? Y a veces no solo suicidio, sino amargura, se aleja de las personas, se encierra y caen en depresión. Triste, desmoralizada, con pocas fuerzas para luchar contra la existencia o su propia existencia. Entonces, los cristianos, hermanas, como individuos, como personas y como iglesia y como cuerpo de Cristo, debemos nosotros como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, levantar la mirada y contemplar este problema. De verdad que se necesita de hombres y mujeres valientes que vayan en busca de esas personas, en ayuda de esas personas. No es, yo estoy segura que aún nosotros los cristianos, no cualquiera puede hacer ese trabajo. En verdad, debemos aprender de la compasión que tuvo Jesús por la humanidad, por la multitud en aquellos tiempos. Debemos mirar como Jesús mira o miró a las personas. Debemos aprender de eso. No es algo fácil, hermanas, yo lo sé. No es algo fácil. Se necesita en verdad que el amor de Dios more en el corazón de las personas. Que entendamos que nosotras también hemos sido rescatadas de esa hambre, de esa soledad, para poder entender la situación y mirar la condición de aquellos que viven en la soledad, que tienen hambre de lo espiritual.
Debemos verlo con toda la crudeza de esa realidad. Pero es para hombres y mujeres de verdad valientes y con esa gran responsabilidad. Hay un canto, no recuerdo ahorita bien la letra, pero hay un canto que dice hombres de valor. Dice, ¿quién irá a esos hombres desesperados, a esos matrimonios acabados? ¿Quién irá? Se necesita, dice, hombres de valor necesita Dios. Hombres y mujeres de valor. La Iglesia de Cristo tiene la respuesta para ese problema, hermanos. ¿Cuál es esa respuesta, hermanos? Así como Jesús le dijo a los discípulos, vayan y ustedes denle de comer, aliméntenlos. Él les pidió que den solución a ese problema de esa multitud. También a nosotros nos da ese mismo mandamiento de solucionarlo. Pero ¿cuál es esa solución, hermanos? Como hijas de Dios, si nos enfrentamos ante alguien, ante alguna, no vamos a hablar multitud, sino vamos a decir, cuando nos encontremos con alguien que tiene hambre y está sufriendo de soledad, ¿cuál es la solución que le vamos a dar? ¿Alguien puede ayudarme con eso? ¿Cuál es la solución, hermanos? Yo creo que hay que acercarlos a Cristo, ¿verdad? Nosotros somos un medio, pero tenemos que acercarlos a nuestro Dios y a enseñarlos a que pongan sus ojos en Él, porque incluso a veces uno puede fallar, uno puede equivocarse, pero Dios no. Y eso es algo, entender que también somos humanos, como dijo que eso es lo que les pasaba a los apóstoles cuando pues había excusas, ¿verdad? ¿Y de dónde voy a comprar para pagar comida para todo el grupo? Porque nosotros vemos a nuestro nivel aquí, tierra, a nuestro nivel posibilidades, pero Dios no ve así. Entonces, creo yo que a dónde podemos enviar a las personas, ofrecer nuestra amistad, pero siempre con el enfoque en Dios, que es el que nos sustenta y nos sostiene también a nosotros, en el que nos sostenemos también nosotros. Muy bien, hermana, muchísimas gracias por su comentario. Exactamente. La solución está, todo el cristiano tiene esa solución, pero a veces lo olvidamos, hermano. Lo olvidamos y a veces no encontramos cómo lo voy a ayudar, de dónde voy a sacar yo si apenas tengo para mí. Pero nos olvidamos de que la solución es Cristo. Tenemos la solución en nuestras manos. Hermanas, nuestro Señor no hace remedios, no hace nada a medias. Él nos da la solución y nos dio nuestro Dios a Jesucristo, su palabra, su evangelio. Esa es la solución al problema. Cada cristiano tiene a Cristo y su compañía. Puede servir de mucho y mucho, ¿verdad? A las almas que viven solitarios. ¿Por qué, hermanas? Porque Cristo fue llamado amigo de los pecadores y Él puede calmar esas angustias, puede calmar sus angustias. La Biblia nos dice, hermanas, y nos enseña que Jesús experimentó todas las formas de la soledad. ¿Se acuerdan? Él lo experimentó, entonces Él sabe y entiende perfectamente a cada uno, a todos los que estén pasando por la soledad y por el hambre también. Él lo experimentó en todas las formas. Le abandonaron los hombres, le abandonó el Padre, ¿verdad? Estando en la cruz. En una ocasión, cuando él estaba orando, ¿qué hacían sus discípulos? ¿Se acuerdan? Estaban durmiendo. Así tranquilamente, el Señor está orando, bueno, yo le voy a esperar para que vea que yo soy su amigo, yo lo quiero, yo lo amo, lo voy a esperar. Y ellos estaban durmiendo ahí bien tranquilos, mientras Él estaba orando. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él experimentó paso a paso cuando sus discípulos se iban marchando uno a uno.
Entonces, en una ocasión él les dice, yo cuando escucho esta frase, se me hace un nudo en la garganta, hermanos. Se me hace un nudo en la garganta porque yo lo tomo esa pregunta para mí. Y cuando él les dijo, cuando en una ocasión él estaba presenciando, mirando cómo se iban marchando uno a uno, Cristo se dirige a ellos o a los más íntimos o a los más cercanos a él y les hace esta pregunta. Con mucha tristeza en el corazón de nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren irse también ustedes? ¿También me quieren abandonar? Adelante. Él no nos obliga a estar cerca de Él y junto a Él. Él quiere que estemos con Él por amor. Él quiere que estemos junto a Él porque entendemos que solamente Él puede darnos esa vida. Él puede darnos esa paz, saciar nuestra hambre, saciar nuestra sed, como le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Se lo dijo claramente. Entonces, cuando Él dice, ¿acaso quieren irse también ustedes? Adelante. ¿Qué respuesta le doy? Cada uno sabe la respuesta que le da a nuestro Señor Jesucristo. Cuando más necesitaba la compañía de esos hombres que Él eligió, Él estaba solo. Cuando Él estaba sudando, dice la palabra de Dios, gotas como sangre en el Getsemaní, dice, los tres más allegados a Él estaban, ¿qué? Durmiendo. Estaban durmiendo mientras él oraba. En esos momentos más decisivos, más tristes, que él estaba a punto de empezar su sufrimiento, ese recorrido hacia la cruz. Él, hermanas, experimentó ese abandono. Entonces, él sabe, él conoce. Esto lo podemos encontrar en Mateo 26:40. También recordemos cuando estaba en la cruz, ¿verdad? Se encontró también solo, absolutamente solo. Y su exclamación y su grito de queja conmueve hasta lo más profundo de nuestra naturaleza. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? El Padre lo abandonó, hermanas, y lo sabemos perfectamente porque Él estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. Por eso el Padre lo tuvo que dejar solo. Pero Él experimentó eso como humano, como persona. Él experimentó todas las fases de la soledad. Por eso, precisamente por eso, Jesús entiende a toda persona que está pasando por eso. Comprende perfectamente a todos los que acudan a él pidiendo que le ayuden, ¿verdad? Que le cuenten, que depositen en él sus angustias, que le cuenten de sus penas, para que lo hagan partícipe de eso, para que él diga, no estás solo, estoy aquí contigo, pero necesitamos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Él dice claramente en su palabra, dice, venid a mí. Él llama a todos, venid a mí, a todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Hermanas, nosotras también tenemos la solución para la soledad de hoy, o que hoy en día tortura a millones de personas en todo el mundo, ¿verdad? No es un remedio, es la solución y es Cristo. Y si así no fuera, también Él nos lo hubiera dicho. Pero Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Nada nos da a medias, hermanas. Dios siempre nos da la solución a los problemas, pero siempre tenemos que acudir a Él. Y esa misma solución que funcionó en nosotros,
debemos compartirlo con aquellas multitudes hambrientas y que están en soledad. Esos dos puntos vimos esta noche, hermanas. Yo les invito a que la próxima semana volvamos a, a la clase para ver los otros dos que nos va a faltar, hermanas. Hasta aquí hemos visto que la compasión que nació en el corazón de nuestro Señor Jesucristo por esa multitud es porque los vio con hambre, los vio en soledad, porque el día ya estaba avanzado. ¿Qué significa? ¿Qué nos enseña acá cuando dice la frase lo avanzado del día? Y el cuarto, la falta de líderes. Vimos dos, el hambre y la soledad. Nos va a faltar dos, hermanos. Si Dios permite la vida, la próxima semana concluiremos con este tema de multitudes hambrientas. Dios les bendiga, hermanas, y gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de aprender juntas de la palabra de nuestro Dios. Gracias, Adelante. gracias, hermana. Dios la bendiga. Gracias por el recordatorio, ¿verdad? De qué tan importante es que no solamente oigamos la palabra, sino que la compartamos. Y en ocasiones la palabra se puede compartir no solamente a través de platicar con alguien, sino de ayudarlo de manera física, de manera espiritual. A veces Jesús ya no va a estar aquí, pero Jesús nos tiene a nosotros. Dice en la escritura que cuando venga, cuando sea el juicio final, cuando Jesús dijo, vengan a mí, benditos de mi Padre, porque cuando estuve enfermo me visitaron, cuando estuve hambriento me dieron de comer, y cuando estuve sediento me dieron de beber, y dijeron, Señor, nunca te vimos. Y dijo, bueno, cuando se lo hicieron a otros, entonces me lo hicieron a mí, ¿verdad? Entonces, que sea esa la invitación de esta noche, a que pongamos por obra la palabra del Señor, y que si está en nuestras manos, que podamos ayudar a otros. Vamos a entonar el himno 140 del Himnario de Cánticos Espirituales. Se llama Todos los que tengan sed. Cantemos para honra y gloria de Dios. Todos los que tengan sed, beberán, beberán. Vengan cuantos pobres hay, comerán, comerán. No malgasten el haber, compren verdadero pan. Si a Jesús acuden hoy, gozarán, gozarán. Si le prestan atención, les dará parte en su pactado bien, eternal, eternal, con el místico David, Rey maestro capitán de las huestes que al Edén llevarán, llevarán. Como baja bienhechor, sin volver, sin volver. Riego que las nubes dan, ha de ser la palabra del Señor, productivo, pleno bien. Vencedor al fin será por la fe, por la fe. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias, hermana Edith, por compartir con nosotros esta hermosa clase, pues porque nos has dejado una tarea, o más bien nos has recordado una tarea que nuestro Padre nos ha dejado, y es que pues nosotros somos lo más cercano que hay para
hablar de su amor, para ser ese ejemplo, para compartir y tenemos que ser conscientes, hermanas. Justo hoy hablaba con mi papá sobre este tema de que hay necesidades, vivimos en un mundo de apariencias y muchas veces nosotros cristianos conocemos mucho de la Biblia, versos bíblicos, pero se nos olvida bajarnos al corazón. Nos olvida aplicarlos y en los momentos cuando viene la prueba, hermanas, muchas veces nos andamos ahí pues volviendo locas, porque pareciera que la fe pues se nos olvida que es el momento de la prueba cuando nosotros debemos de sostenernos más en nuestro Padre. Así es que nuestra hermana nos hablaba de dos situaciones que el Señor miró de estas personas y es una que tuvieron hambre y nosotras, hermanas, no nada más el hambre de lo material de los taquitos, sino también ese hambre espiritual, como aquella mujer que le dijeron, ¿verdad? Si tomas de esta agua, no volverás a tener sed jamás. Y ese es el agua, ese es el alimento del que nosotros estamos hablando, el alimento espiritual. Acuérdense que Jesús, 40 días, 40 noches, ¿se acuerdan en aquella tentación, en aquel tiempo que fue probado? Pues fue con la palabra de Dios, como Él se sostuvo. Él no nos está pidiendo a ti y a mí que dejemos de comer 40 días y 40 noches. No nos está pidiendo eso, pero sí nos está pidiendo que nos alimentemos cada día más de la palabra, pero que la llevemos a la práctica, ¿verdad? No vayamos a caer como ese pasaje que está por ahí que dice que hay unas ovejas que son muy glotonas, que comen y comen y comen y lo único que agarran es volumen, pero nunca agarran músculo, nunca agarran este, pues que no puede ser solamente grasa. Así nosotras tenemos que pedir a nuestro Dios y estar nosotras conscientes, hermanas, de no estarnos llenando nada más y sin dejar de compartir. Y el segundo punto que hablaba nuestra hermana Edith, la soledad, es bien importante reconocer que como seres humanos lo podemos experimentar, pero volvamos siempre nuestra mente a nuestro Dios y recordemos que no estamos solas, aún en ese momento en que Jesús, quizá por el dolor que estaba sintiendo, por el peso del pecado, quizás por el dolor que estaba viviendo, él se sentía que el Padre lo había desamparado, pero el Señor siempre estuvo ahí. Su Padre siempre estuvo ahí y sigue estando aquí. A lo mejor tú hoy te sientes en una situación similar, crees que estás en soledad. Esa es mi invitación. Acércate a Dios. Búscalo en oración, escudriña su palabra, congrégate con la iglesia. Acércate a aquellos que te puedan ayudar, hermana, a crecer espiritualmente. Porque acuérdate que dice la palabra que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, seamos más selectivos con los amigos que tenemos. Ay, es que en la iglesia son puros viejitos, son puras viejitas y yo estoy bien joven. Pues si ahí hay sabiduría, ahí quédate, donde puedas tú recibir también bendición y ser de bendición. Hermanas, les invito a ir a nuestro Padre en una oración. Gracias, amado Dios, por esta noche que nos has compartido este tiempo, Señor, para escudriñar tu palabra. Gracias por la vida de mi hermana Edith. Te rogamos que seas con ella, con todos sus seres amados, Señor, y especialmente también con su hermano, que el día de hoy está celebrando un año más de vida, Señor. Gracias por el don de la vida, por la salud, gracias por todo lo que nos provees. Padre, te rogamos que tú sigas siendo con las necesidades de tu iglesia alrededor del mundo. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestra hermana Conchita y a nuestra hermana Eva, que se están alistando para viajar. Bendiga sus planes, Señor, bendiga ese vuelo, bendiga ese tiempo que vayan a pasar en familia, que ellos llenen su corazón, Señor, de tantas alegrías y que sean de bendición en aquellos lugares y también la familia de bendición para ellos, Señor, y cuando sea el momento de regresar, Padre Eterno, que también tú sigas estando en control. Gracias, Padre, porque sabemos que estás tú en control de toda situación cuando nosotros te pedimos que tú la tomes, Señor, y por eso acudimos también, mi Dios, porque queremos poner en tus manos la situación de Wendy Santizo. Mi Dios, a veces para uno es doloroso ver a nuestros seres amados padecer enfermedades, verlos cómo los tratamientos les desgastan, los fatigan, Señor, pero te ruego, mi Dios, que tú seas con ella, que tú le des esa fuerza extra, Señor, que se pueda ella levantar en tu nombre, Padre. Logramos
podemos venir delante de tu presencia, Señor, y de esa manera nosotros ser fortalecidas. Nosotros te clamamos por ella, te clamamos por sus seres amados, por los médicos que la están atendiendo, Padre mío. No la sueltes de tu mano y sobre todo que ella busque en ti la sanidad, no solo física, Señor, sino también espiritual y sé con toda la familia, mi Padre eterno. Confiamos completamente que tú eres un Dios de amor, un Dios todopoderoso y rogamos, Padre, que siempre se haga su voluntad. Mi Dios, seguimos pidiéndote por el hijo de nuestra hermana Auri. Tú sabes la situación que él vive. Tú sabes, Señor, la angustia por la que ella pasa, Señor. Y sigo pidiéndote que tú le permitas a ella estar en calma, Señor, que tú le des la guía. Te pido, mi Dios, que tú sigas siendo con su hijo en donde quiera que él se encuentre. Sigue trabajando en ese corazón, Señor. Él conoce de ti, Padre eterno, pero tú sabes las situaciones que Alain ha vivido. ¿Y por qué se siente en esta situación, mi Dios? Solamente ruego que tú sigas siendo con él y con mi hermana Auri, Señor, con su hija Danielita y con todos sus seres amados. En tus manos los ponemos. Padre eterno, también queremos pedirte por Nazaret Ayala. Padre, ella es nuestra hermana en la fe. Tú sabes que es una sierva que te ama, Señor, una sierva que ha intentado, Padre, hacerse notar, Señor. Tiene una voz preciosa, tiene grandes talentos, mi Dios, y no me corresponde a mí hablar de errores, no me corresponde a mí hablar de situaciones que ahora la están afectando. Pero Dios, solamente te pido que su fe no decaiga. Te pido, mi Dios, que seas con su pequeña en las decisiones que ella está tomando como mujer, como esposa, como hija tuya, Padre. Tú ves lo que nosotros no vemos, tú sabes, Señor, lo que nosotros sabemos, tú escudriñas los corazones. Solamente, Padre, te ruego que la sostengas en tu mano, Señor, y que sabemos, mi Dios, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios que ve y pesas los corazones, mi Dios, y que tú pongas en su corazón hacer lo que tenga que hacer, mi Dios. Te ruego también por Andrew, por el tratamiento que él está recibiendo y nuevo tratamiento que guías a sus médicos, Padre, para que él pueda seguir adelante creciendo, Señor, en sabiduría tuya, Señor, y también pues porque en este mundo, Padre, también hay requerimientos que se le piden, mi Dios, y Padre Santo, confiamos que tú puedes obrar y estás obrando en este pequeño. Sigue guiando a mi hermana Rebeca, su esposo, en los cuidados y las atenciones que el pequeño Andrew requiere, mi Dios. Y gracias, Señor, porque a quién más podemos acudir si no es a ti. Seguimos poniendo en tus manos a nuestro hermano Julio Mesa, Señor, si el día de mañana estará recibiendo ese nuevo catéter, Señor, para diálisis y remover el otro, Padre, tú guárdalo en la cirugía. Guía los manos de los médicos, Señor. Seguimos pidiendo que tú proveas los medios necesarios para que él pueda a abastecerse, Señor, en lo económico, en lo que él necesita. Por mi hermana Nancy, Señor, que también ella se angustia, tú sabes sus lágrimas, el miedo que ella pueda sentir, en tus manos las ponemos. Te sigo pidiendo por mi hermana Adri Martínez, por su situación que tú conoces, sigue bendiciendo a sus hijos, Señor, y sigue siendo con ella, fortaleciendo y dándole confianza a su corazón, mi Dios, tú sabes lo que ella vive. Por la salud de nuestra hermana Adi Moreno, por la salud de nuestro hermano Arsenio Barrientos y la recuperación de su pie, por la salud de mi hermana Juanita Chacón después de esa caída que sufrió, Señor, que tú le sigas dando salud. Por nuestro hermano Samuel Tobar Díaz, Señor, que tú sigas siendo con él, proveyendo los medios para su tratamiento. Tú sabes que es un joven que te ama, Señor, que te sirve y que ahora está pasando una prueba con este cáncer, Señor, pero seguimos confiando, Padre, que tú eres un Dios todopoderoso y que la obra que has iniciado en la vida de cada uno de tus hijos aún no ha terminado, Señor, y nos sigues perfeccionando. Te ruego que seas con sus padres, con su esposa, Señor, que les dé siempre fortaleza y fe en ti. Te ruego por mi tía Leonor, que tú sigas siendo con ella, Señor, con nuestra hermana María Elena Zárate, con todas aquellas familias que han perdido un ser amado, que siga siendo con el pequeño Timoteo, Señor, que no ha podido recibir esa cirugía a causa de que su peso está muy bajo. Mi Dios, en tus manos lo ponemos, nos unimos a sus abuelitos, a la oración de ellos, de sus padres y a sus médicos. Seguimos pidiéndote por nuestra hermana Lupita Amada, por su familia, sus niñas. Señor, usted sabe sus necesidades y las decisiones que también ella debe tomar.
Te seguimos pidiendo por el embarazo de Gaby Whitman, mi Dios, que usted bendiga el nombramiento de ese bebé, Señor, que ya está pues a poco tiempo, que tú le des la fortaleza, Señor, a esa matriz, a ese útero, Señor, para tener a su bebito, Señor, sano y salvo. De esta misma manera te seguimos pidiendo por todas nuestras hermanas que están esperando sus embarazos, sus pequeños, Señor, a nuestra hermana Lidia Medina y a todas aquellas, Padre, que tú sabes las situaciones que viven. En tus manos las ponemos, igual a aquellas que no han podido ser mamás y anhelan, Señor, tener un bebé entre sus manos. Señor, te ruego por mi hermana Rubí, que tú sigas siendo con ella, con su esposo y con este pequeñito que está creciendo en su vientre. Sé, mi Dios, con la pequeña Alison Caso, usted sabe la situación que está viviendo, al igual que su familia. Por Ligia Rubí, Señor, y su tratamiento, dale la fortaleza, también el ánimo, Señor. Por el pequeño Axel Ramírez, sus quimioterapias, mi Dios, por su familia, sus padres, los médicos, siga siendo con ellos. Gracias porque has ayudado al señor Oscar Muñiz, Señor, y te rogamos que siga siendo con él, con su esposa Estela. Por aquellos que están en rebeldía, los hijos, Señor, que andan en mal camino, aquellos que están en drogas, en problemas, mi Dios, que tú seas con ellos, que tú trabajes en ellos. Te seguimos pidiendo por Adrián y Jesús Eduardo González, por los jóvenes Derek y Jesse Rafael, por Rubén Holguín, por Jorge Rodríguez, por Bryson y Joseph. Mi Dios, usted conoce la situación de ellos. Seguimos pidiéndote por todos nuestros hermanos que están en alguna situación. En tus manos los depositamos, mi Dios. Gracias, Padre eterno. Hay tantas necesidades por las cuales pedirte, pero te damos gracias, Señor, que podamos venir delante de tu presencia a poner estas peticiones, confiando, mi Señor, que tú estás en control en todo momento. Te ruego también por mi familia, Señor, que estamos aquí en esta ciudad de Monterrey, que nos permitas también, Señor, tener estos días que sean de gozo y de alegría para nosotros y para nuestros seres amados. Te rogamos por toda tu iglesia alrededor del mundo, por nuestros predicadores, Señor, y por cada miembro, Señor, que cada día nos enamoremos más de ti, nos involucremos más, Señor, en las cosas que a ti te agradan, Padre, y que te sirvamos cada día con amor. Perdona nuestras faltas, Señor. Te rogamos por aquellos que están ahora mismo velando el cuerpo de un ser amado, por aquellos que están hospitalizados, mi Dios. Dales la fortaleza. Aquellos que lloran, Señor, la ausencia de un ser amado ahora mismo, porque ya no está con ellos. Ya su cuerpo, Padre, aunque fuese inerte, ya no pueden verlo, Señor. Te ruego, mi Dios, que tú les sigas consolando. Y a nosotros, Padre, que tenemos a nuestros seres amados, ayúdanos, Padre, a valorarlos y amarlos. Gracias, eterno, por todo lo bueno que eres con nosotros. En el nombre de Jesús rogamos estas cosas junto con el perdón de nuestros pecados, mi Dios, y rogamos que siempre se haga tu voluntad y no la nuestra, porque sabemos que en tus manos las decisiones que tú tomes son las mejores, aunque aún a veces para nosotros puedan ser dolorosas o pueden causar confusión. Pero Padre, a la larga sabemos que todos vamos de paso por este mundo. Ayúdanos, Padre, a mirar lo eterno, a poner nuestros ojos en lo eterno y siempre recordar que todo lo que pasamos en esta tierra es temporal y todo ha de quedarse. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, hermanas, a cada una de ustedes que se ha dado cita esta tarde y noche. Vamos a retirarnos de la plataforma de Facebook y también de Zoom para que nuestra hermana Edith pues, pueda continuar ahí con su hermano que están celebrando su cumpleaños. Y gracias, hermana Edith, por este tiempo. Que Dios te bendiga y pues atiéndete también tu salud para que puedas recuperarte. Hermanas, pues acuérdense con el favor de Dios, nos estaremos viendo el día de mañana, si Dios así lo permite. Seguiremos viendo esta segunda parte de la hija de Dios sobrecargada, un tema que nuestra hermana Loida Zulueta ha estado desarrollando. Esta clase se quedará grabada y ahorita un ratito más la subiré a YouTube para que puedan darle seguimiento si usted no ha tenido oportunidad de escuchar esta clase o la pasada. Igual la de nuestra hermana Loida, aquí se quedan en YouTube, Pali Martínez, Edificándonos entre Mujeres. Hermanas, nos despedimos, que Dios las bendiga a cada una. Y nos vamos a ir en 3, en 2. Ay, no, pero espérenme, acuérdense lo que dice Santiago 5:16. Hay que seguir orando unas por otras, hermanas, aumentar la dosis de oración porque nunca es suficiente. Y como dice este verso, hay que practicar la justicia porque la oración del justo puede mucho. Que Dios las bendiga a nuestras hermanas que están en Facebook. Y nos vamos a ir en 3, en 2. Dios les bendiga, hermanas.
5 ya. Co- Ay.